de haberse decretado lo que sería la emergencia de salud pública de interés internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud, tenemos que la misma ha sido caracterizada ahora sí como una pandemia de carácter internacional. Tenemos que a partir de lo que sería la proliferación del COVID-19, que lo que sería la nueva cepa del coronavirus, tenemos que la comunidad internacional ha estado inmersa en la proliferación de este virus a nivel internacional. Ha habido diferentes esfuerzos por cada uno de los estados, del cual vamos a estar hablando el día de hoy, para hacer una ponderación sobre qué régimen o qué acercamiento o qué forma o qué acciones son las más adecuadas para poder acabar o atajar ese tipo de situaciones. En un primer término hay que hacer una valoración sobre los derechos humanos, en específico sobre si los derechos humanos van a ser de carácter absoluto o va a ser posible restringir los mismos. Vemos que dentro del derecho internacional los derechos humanos van a ser considerados obligaciones erga omnes en contraposición a las normas jus cogens, ya que esos van a poder ser derogados. Vemos que en ciertas situaciones, como en emergencias nacionales o emergencias públicas, los estados, tal y como lo señala el Pacto Internacional para Derechos Civiles y Políticos, van a estar facultados para poder limitar ciertos derechos humanos respecto a una temporalidad específica y en ciertas regiones de sus países. Este tipo de limitaciones van a ser apegadas a derecho y recientemente vimos el decreto por parte del gobierno español en el cual estaba señalando una emergencia de salud pública por la cual el gobierno central iba a atribuirse todo el control de todo el territorio. En otras palabras, iba a desplazar a las autoridades provinciales para ellos poder establecer una estrategia de contención en contra de lo que sería la pandemia del nuevo coronavirus. Entonces, de esta manera vamos a ver que en este tipo de situaciones donde hay algunos estados que están implementando medidas radicales como la que vimos en China, donde a través del uso de la fuerza se obligaba a algunas personas a no salir de sus hogares, o en el caso de Italia, que se amenazó a la población en general de que aquellos que salieran de sus hogares iban a ser arrestados, pues vemos que los estados establecen este tipo de medidas con la finalidad de obtener un fin mayor, que es el proteger la salud pública de toda la sociedad de sus países. Entonces, aquí en esta ponderación de derechos humanos de carácter individual a los derechos humanos que se pudiera tener de la colectividad de toda la sociedad, vemos que va a ser posible limitar el derecho individual a favor de este bien común. Y esto va a ser reconocido por el derecho internacional, en específico en el articulado del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde se establece que va a ser posible limitar la movilidad de las personas en ciertas situaciones específicas, que es justamente lo que estamos viendo en estos momentos con algunas medidas de mitigación que han establecido algunos países con la finalidad de que haya una propagación o un contagio colectivo en la epidemia del COVID-19. En este sentido, algunos han reflexionado sobre qué régimen es mucho más efectivo en la implementación de este tipo de medidas. Por un lado vamos a tener los regímenes democráticos, donde los individuos van a tener la posibilidad de acudir a cortes nacionales o a cortes regionales para poder reclamar la legalidad de cierto tipo de acciones establecidas por parte del gobierno, y los regímenes totalitarios, como se le ha caracterizado al gobierno chino, los cuales tuvieron una mayor facilidad para implementar este tipo de medidas y no hay tanta preocupación por parte del tema de derechos humanos. Hay algunos que han señalado que si se hubiera dado el brote del coronavirus en otro país que no hubiera sido China, hubiera estado peor la situación que estamos viendo al día de hoy, ya que ningún otro estado hubiera tenido la capacidad de implementar medidas tan radicales o tan absolutas como el gobierno chino, como lo vimos que fueron los que implementó con el uso de los drones, o lo que sería el obligar a las personas a permanecer en sus domicilios, aun cuando algunas de ellas querían salir a la fuerza de sus casas. Vemos que básicamente vimos en el internet algunos videos donde literalmente estaban clausurando las puertas de algunos de los domicilios particulares de ciertos individuos con la finalidad de evitar una propagación mayor. De esta forma, pues vemos que hay una ponderación de que el régimen es el más capacitado para poder abordar este tipo de crisis,
Y podemos ver un contraste como China al día de hoy, ya después de haber vivido casi 2 meses con este virus del COVID-19, pues vemos que ya básicamente hay una reducción de la proliferación de nuevos casos, hay un gran número de personas que ya fueron dadas de alta de los hospitales que se establecieron en China de manera temporal para poder combatir esta emergencia de carácter público, y al día de hoy vemos como en Europa literalmente se está volviendo el foco donde está habiendo la propagación del COVID-19, y es justamente donde hay la problemática para establecer medidas reales que pueda contener la propagación de esta pandemia. Esto me llega a un segundo punto, lo que sean los efectos de la globalización. La globalización, como hemos platicado en anteriores cápsulas, va a tener diferentes efectos, desde efectos positivos a efectos negativos. Los efectos positivos va a ser el comercio internacional, que todo el mundo va a estar mucho más cercano, la evolución de herramientas tecnológicas como las redes sociales, donde podemos ver en tiempo real qué es lo que está sucediendo en las otras partes del globo. Pero como efectos negativos podemos ver en estas circunstancias donde, gracias a la evolución que ha habido en el concepto de soberanía, literalmente los estados han perdido este poder absoluto dentro de sus territorios, y vemos claramente cómo las fronteras se han vuelto invulnerables, o cómo las fronteras, para el caso de pandemias, literalmente se vuelven como ficciones administrativas, donde para ese tipo de problemas transfronterizos pues no existe una frontera realmente, y es necesario la cooperación internacional. En el caso de movilidad humana, donde hay una gran facilidad para moverse de una parte del mundo a otro o entre territorios de los estados, pues vemos cómo aquí fue uno de los factores que sirvió como catalizador para que fuera la propagación propiamente de la pandemia del COVID-19. Aquí, como un comentario al margen, hay que señalar que la caracterización como pandemia no adquiere un estatus diferente de un punto de vista jurídico, sino la caracterización como pandemia la hizo el director general de la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de establecer mayor presión para ciertos estados los cuales no estaban implementando las medidas suficientes para poder contener la propagación de este virus dentro de sus territorios y evitar que siguiera aumentando el número de casos a nivel mundial. Aquí nuevamente estamos cayendo en el mismo problema que vemos en otros temas, como en el caso de la persecución de crímenes internacionales, porque algunos estados o no quieren o no pueden combatir o están a las alturas de circunstancias, como en el caso actual, donde la Organización Mundial de Salud, aun cuando señaló que no iba a servir o no iba a actuar como dedo señalador, comentó que había algunos estados que no estaban implementando o tomando en serio la problemática que está viviendo al día de hoy. De aquí podemos ver las diferentes variantes de cómo cada uno de los estados va a tener la libertad de poder establecer las medidas de carácter nacional para poder combatir ese tipo de epidemias. En otras palabras, el sistema internacional, como lo comentamos en la cápsula anterior, no va a establecer medidas coercitivas o una medida que se pueda obligar a toda la comunidad internacional de un punto de vista de salubridad pública para que estos establezcan dicha medida en un momento específico, sino literalmente la Organización Mundial de la Salud solamente tiene la facultad para establecer recomendaciones de carácter temporal o recomendaciones de carácter permanente, pero como su nombre lo dice, van a ser o se va a dejar a los estados que los implementen o el grado en el cual las van a acatar. En casos extremos se ha llegado a utilizar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para poder implementar este tipo de medidas, pero hay que recordar que el Consejo de Seguridad sigue siendo un órgano político en el cual va a haber otro tipo de valoraciones y ponderaciones, y muchas veces no se puede actuar de una manera mucho más ágil como lo está respondiendo la Organización Mundial de la Salud, que es la agencia especializada de las Naciones Unidas para este tipo de situaciones. Aquí, reconociendo que las capacidades nacionales van a ser distintas en todos los miembros de la comunidad internacional, es aplaudible el esfuerzo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud de establecer un fondo para que empresas transnacionales, individuos puedan hacer donaciones y ese dinero que se recaude pueda ser empleado en aquellos países con menores recursos económicos para que esos puedan tener la posibilidad de combatir de manera adecuada la pandemia del COVID-19. Aquí es muy importante señalar que ningún estado puede actuar de manera egoísta, señalando que solamente se debe preocupar
por su población y lo que pasa en su territorio, ya que como lo comentaba hace un momento, las fronteras para este tipo de circunstancias son meramente espacios virtuales, delimitaciones virtuales que no existen. Eso significa que si un estado hay una pandemia, una proliferación del virus, y en el otro ya se logró contener la misma, el otro estado puede desbordar esa epidemia nuevamente para contagiar a las personas que ya estaban saliendo de la misma. Entonces aquí se ve necesario o se ve cómo la comunidad internacional debe ser solidaria, debe haber una cooperación técnica, científica y humanitaria para poder ayudar a los países que tienen menores recursos económicos. Y hablando de este tipo de escenarios, pues nos lleva al caso de Irán. En el caso de Irán, como hemos comentado también en otras cápsulas anteriores, vimos cómo con la administración Trump nuevamente se impusieron sanciones económicas por parte de Estados Unidos y del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las cuales literalmente han limitado la capacidad de reacción por parte del gobierno iraní para atajar o adoptar las medidas suficientes para poder contener esta epidemia dentro de su territorio. De aquí que el presidente de Irán acudió al secretario general de las Naciones Unidas para pedirle que se levantaran estas sanciones económicas para evitar que ellos siguieran atados de manos y pudieran combatir realmente al COVID-19 como se necesitaba en estas circunstancias. Aquí es muy importante señalar, y aquí nuevamente viene la reflexión, que las sanciones económicas que impone el Consejo de Seguridad deben ser inteligentes y deben cambiarse o adecuarse a las circunstancias del momento. Es muy importante señalar que en este momento pueden causar un daño mayor, que quizás no pueda llegar a haber una sanción realmente en contra del gobierno, sino está afectando a la población civil en general del gobierno Irán. Por esa razón es necesario reconsiderar si las mismas sanciones económicas ahorita van a ser convenientes o no. Uno de los efectos negativos, y regresando a lo que estábamos comentando de los factores negativos de la globalización, es las redes sociales, de cómo todo el mundo podemos presenciar lo que está pasando en el otro lado del mundo en tiempo real. Esto de un efecto negativo va a tener el generar una paranoia respecto a las personas que no saben o no son expertas en ese tipo de proliferación de epidemias, y tenemos que muchas veces hay confusión y piensan que van a estar viviendo o que la realidad de su país es la misma que en otros lugares del mundo donde realmente se está viviendo el punto más álgido de esta epidemia, si bien no de forma general, pero en el momento histórico real, a lo mejor es un momento posterior. Como por ejemplo, no es lo mismo las circunstancias que están viviendo hoy en día en Europa, que es literalmente donde hay una mayor proliferación de casos del COVID-19, a lo que está viviendo en África, en Asia o en el continente americano. En otras palabras, por ejemplo, en el caso de México estamos, según estimaciones oficiales, retrasados básicamente una semana y media respecto a lo que se está viviendo en otras partes del mundo donde esta epidemia tiene un nivel de afectación mayor. Entonces, al generar esta psicosis colectiva, tenemos que muchas personas están reclamando que se implementen medidas mucho más fuertes por parte del gobierno de cada uno de los países, o de cada una de las regiones, para evitar el contagio de este virus. Entonces aquí, bueno, obviamente hay un punto medio que las autoridades nacionales tienen que ponderar, porque si bien hay una emergencia de salubridad pública, el establecer medidas de contención o de reducción de la propagación del virus puede tener pueden servir como medidas disruptivas a la economía nacional. En otras palabras, se puede llegar a una afectación mayor y puede haber mayores víctimas, a lo mejor por el desabasto de alimentos o por la afectación grave a los servicios de emergencia de salubridad pública. Y aquí pudiera haber una afectación mayor a la población civil general de los estados. Esa es una de las razones por las cuales no hay que caer como presa de pánico de ese tipo de medidas, de ver lo que está pasando en otras partes del mundo, sino hay que seguir las ponderaciones de las autoridades nacionales, pero claro, con la cautela de que hay algunos países que sí no están implementando las medidas adecuadas, y es una de las razones por las cuales la Organización Mundial de la Salud estableció la caracterización de pandemia para establecer presión a esos gobiernos y que se puedan actuar al nivel de las circunstancias que se exigen al día de hoy. Una final reflexión
es sobre si la Organización Mundial de la Salud a lo mejor debiera de estar revestida de mayor poder. Quizás para establecer unas medidas en las cuales se deba reaccionar a nivel mundial y en la cual ellos puedan actuar de forma rápida y eficaz y no quedar a merced de los estados a nivel nacional. Aquí hay que señalar que el escenario en el cual fue redactado el Reglamento Sanitario Internacional hace 15 años fue un escenario donde había mucha cautela o mucha diplomacia respecto a los estados. En otras palabras, la Organización Mundial de la Salud lo que busca evitar es fungir como dedo señalador en el cual se establezca o se ponga en evidencia la incapacidad nacional de algún estado para reaccionar en este tipo de epidemias. De esta manera, pues vemos que la Organización Mundial de la Salud va a apoyarse en lo que sería la labor o el actuar nacional, los cuales donde básicamente van a tener la responsabilidad mayor para poder atajar o implementar ese tipo de medidas. En este tipo de medidas en la cual cada estado va a implementar las acciones que más le convenga, podemos hacer un símil con el ejercicio de derecho comparado que existe en otras materias. Porque aquí vamos a ver que cada estado tiene que implementar las medidas adecuadas dependiendo de la forma en la cual se comporta su sociedad. Vamos a tener que hay sociedades las cuales van a ser muy respetuosas y van a seguir todas las directrices que establezca su gobierno, y hay algunas otras donde inclusive se vaya a tener que utilizar el uso de la fuerza para obligar a las personas a quedarse dentro de sus domicilios. En otras palabras, cada estado va a decidir qué medidas implementar y qué medidas van a ser en menor medida menos disruptivas a la vida económica y comercial de cada una de sus sociedades. De esta manera, pues vemos que la forma en la cual se redacta el Reglamento Sanitario Internacional también tomó mucho en consideración el aspecto comercial, lo que serían las obligaciones establecidas en el GATT, que es el instrumento en el cual se dirige toda la Organización Mundial de Comercio, y ese es uno de los factores que también se toman mucho en cuenta, especialmente para evitar una disrupción mayor que tenga una repercusión mucho más grave de lo que tenga la emergencia de salubridad pública. Como podemos ver, el tema del COVID-19 todavía está muy lejano por darse por zanjado. Hay que ver en la forma en la cual se está desarrollando esta epidemia, especialmente por el repunte que pueda haber si se sigue como precedente otro tipo de epidemias o pandemias que ha habido a nivel mundial. Vamos a estarle dando seguimiento a este escenario, estaremos comentando y haciendo ejercicios de reflexión para ver qué formas podemos mejorar el actuar de la comunidad internacional, del derecho internacional, reflexionar sobre qué puntos hay debilidades institucionales globales y qué puntos hay oportunidades para mejorar. Muchísimas gracias por su atención, no olviden dar like al video, suscribirse al canal y seguir las recomendaciones de las autoridades nacionales. Gracias, hasta la próxima.